Vamos a ver esto. Vamos a ver esta parte que es donde habla de ese carnet que dice, que me decía alguien, me decía ahorita que no dejara de poner esta parte. Vamos a verlo, que les va a encantar. Es lo más largo de todos los fragmentos que tenemos, pero vale la pena cada segundo. Primero yo quiero, en cuanto a los balseros, decir que considero que es insultante a los balseros decir que vienen aquí a los Estados Unidos a buscar dinero. Los balseros vienen a buscar aquí lo que no tienen en Cuba, que no tienen derechos humanos, que no tienen oportunidades, que no tienen respeto a su propia dignidad. Ellos vienen aquí buscando la libertad y la democracia que no les ha dado la revolución comunista en Cuba. Por tanto, yo difiero totalmente del señor Alarcón en ese punto de vista y quiero salir en defensa de los balseros. Yo quiero ahora preguntarle al señor Alarcón dos temas específicos, uno de derechos humanos y otro en relación con el odio, que fue lo que precisamente Castro explicó en este documental, esta gran mentira que dijo Castro en el documental. En cuanto a los derechos humanos, mi pregunta a Alarcón es ¿cuál es su reacción, señor Alarcón, ante lo siguiente? En Cuba hay 241 prisiones, de hombres hay 96, una población penal aproximada de 124.000 personas, de mujeres 27, población penal 35.000, de menores 73, población penal 60.000, de militares 45, población penal 52.300, con el agravante que actualmente no otorgan estatus de preso político. Usted, señor Alarcón, habla de tolerancia. Sin embargo, usted tiene dos compañeros que lucharon con usted en el 26 de julio en contra de la dictadura de Batista en Cuba. Una de ellas es Mary Martínez Ibarra, estuvo 14 años en prisión y está aquí en el exilio. El otro fue Pedro Ortiz Anaya, 14 años en prisión y murió al llegar a Miami de inflamaciones en los órganos a consecuencia de las golpizas. Tengo una pregunta después y un testimonio sobre el odio, sobre este carnet de los soldados cubanos en Angola, que en el curso del programa, si me dan la oportunidad, voy a hablar de cómo... Vamos a darle la oportunidad al señor Alarcón de que conteste esa extensa pregunta que usted le ha hecho. Señor Alarcón, por favor. Mire, efectivamente es extensa la pregunta y está cargada de punta a cabo de falsedades. El señor Mascanosa habla repitiendo la parte más vulgar de la propaganda norteamericana contra Cuba. En realidad ni siquiera los norteamericanos, su gobierno, se expresan con esa facundia inventiva que él desarrolla. Yo realmente creo que tengo que decir que básicamente lo que ha dicho son mentiras. En cuanto a los balseros, yo quiero decir lo siguiente. Los balseros o las personas que tratan de emigrar de Cuba hacia Estados Unidos de modo ilegal, y por esto quiero decir sin tener la visa norteamericana, es un fenómeno que no es cubano, es un fenómeno que ustedes lo saben muy bien en Telenoticias, basta verlos a ustedes para recibir cada día varias informaciones sobre incidentes en las fronteras norteamericanas y sobre cómo este tema es un tema de gran preocupación en los Estados Unidos. Aquí hay un problema esencial que deben decidir algunas personas. Yo le preguntaré al señor Mascanosa, ¿por fin usted es cubano o es norteamericano? Lo que usted acaba de decir ahora sobre la política migratoria es exactamente lo contrario de la posición de Estados Unidos y de lo que mucha gente de la sociedad norteamericana defiende. No es cierto que en Estados Unidos haya mucho embullo en este momento por atraer a cubanos o emigrantes latinos con las facilidades y con el atractivo del que gozaron algunas personas que en los 60 llegaron allá, disque sin dinero y que hoy son millonarios. Hoy la onda es exactamente la contraria. ¿De qué lado está usted? ¿De los que promueven la inmigración ilegal? ¿O del gobierno al cual usted debería alguna lealtad por ser ciudadano de ese país y preocupar algunos jugosos cargos administrativos en el mismo? Vamos a escuchar la respuesta del señor Mascanosa. Mira, mi lealtad es a los altos ideales democráticos, al respeto a los derechos humanos y a promover en Cuba las mismas oportunidades que disfrutamos los cubanos que vivimos en democracia fuera del país, porque en Cuba no la hay. Yo quiero decir que no es cierto lo que él se refiere, que el Departamento de Estado no ha hablado con la misma claridad y con el mismo énfasis que lo hemos hecho nosotros en materia de derechos humanos. Varios incidentes ocurrieron de violencia salvaje e innecesaria para detener cubanos intentando escapar a Estados Unidos. Tropas cubanas lanzan granadas y disparan armas automáticas. Al menos 3 murieron junio 26, 1993 y fueron sacados del agua con garfios de pesca, con pinchos. Esto lo dijo Robert Gerbart, subsecretario auxiliar de Estado, quien describió este comportamiento por parte de las autoridades cubanas como el más salvaje que él haya oído, peor que lo que pasó en el muro de Berlín. Y esto es consecuente con lo que ha dicho
en este carnet aquí el gobierno de Cuba institucionalizando el odio entre los cubanos. Este carnet me lo encontré yo en Angola en el año 1988. Estaba en el bolsillo de un soldado cubano llamado Casimiro Songo. Y para el señor Castro, quien dijo en este documental que él trataba de evitar el odio que tenía el pueblo de Cuba no tenía odio. Oigan lo que dice este carnet. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, selectiva y fría maquinaria de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. El Che Guevara. Esto es lo que hace la Revolución Cubana. Eso es lo que promueve Fidel Castro y el señor Ricardo Alarcón. Primero yo quiero en cuanto a los balseros decir que considero que es insultante a los balseros. Decir que Ahí está, señores. Ahí está. Esto es lo que hace la Revolución Cubana. Esto es lo que hace Fidel Castro. Eso, y con ejemplos, ahí, directamente, claramente, sin descaro. Qué ridículo más grande hizo Alarcón. Lo más gracioso es que Alarcón se ríe, cínico, así, por abajito. Cada vez que lo ponen, cuando habla de la masacre de Río Canima, siempre se está riendo. Pero de los nervios, de no saber qué contestar. Probablemente. Está completamente descompuesto ante una persona que tiene, o sea, que está bien argumentado. Exactamente. Este señor era Jorge Mas Canosa. No se dejen engañar, caballero, no se dejen engatusar, no se dejen mentir, no se dejen pasar gato por liebre, no se dejen simple y llanamente estafar más por ese régimen. La historia de Cuba que nosotros hemos aprendido es falsa y la real no la sabemos si no somos capaces de buscar este tipo de documentos, este tipo de información, pero buscarla así desesperadamente hasta debajo de la tierra, porque eso es lo importante, informarnos. Como decía Martí, ser cultos para ser libres. Si nosotros nos quedamos con lo que nos han enseñado en la escuela, somos unos imbéciles, somos unos incultos, somos gente que nos falta, tenemos un hueco así en nuestra formación, porque lo que nos ha enseñado en la escuela, sobre todo los que estudiamos en Cuba, la mitad es mentira, el 90% es mentira y el otro 10% está maquillado para que parezca verdad, pero también es mentira. Les voy a poner el cierre de Mascanosa en el cierre de los dos. Y ya me voy con la viuda y con todo lo que dicen al final. Vamos a verlo. Millones de latinoamericanos interesados en el futuro del pueblo cubano. Señor Alarcón, tiene 1 minuto y medio para su mensaje final. Millones de latinoamericanos escuchan CBS TV Noticias y se sorprenderían al escuchar a María Elvira Salazar hablar como de que Cuba es el único país de América Latina donde se pasaría hambre, como si esa fuera una situación que los demás países, los millones que ven este programa, no están experimentando. Es exactamente al revés. Aquí habrá austeridad, aquí habrá escasez, pero aquí se comparte, aquí se reparte entre todos. Aquí hay algo que no existe en otros lugares que se llama solidaridad humana. Y por eso ni hay hospitales cerrados, ni hay escuelas cerradas, y hay los índices de mortalidad infantil y de expectativa de vida que nos comparan no con América Latina, sino con los países más desarrollados de Europa. Y todo eso a pesar de la brutal presión que se ejerce contra este país, contra este pueblo, porque es todo el pueblo el que sufre esa presión norteamericana, con un bloqueo que es ilegal, que es criminal, que carece de todo fundamento moral y que además es rechazado por el mundo entero. ¿Quiénes promueven esa política? ¿Quiénes la alimentan? ¿Quiénes la propician? Personas que no se sabe si son norteamericanos o cubanos, que son cubanos porque quieren apoderarse de Cuba otra vez, pero que se lo hagan los yanquis, que se lo haga Estados Unidos. Es
lo que pudiéramos llamar un anexionismo parasitario. Los anexionistas cubanos del siglo pasado al menos pusieron el Señor Alarcón, el minuto y medio ha expirado. A hacerlo esos Señor Alarcón, lamentablemente el minuto y medio ha expirado. Y por obra del azar le corresponde la última palabra al señor Mascanosa. Señor Mascanosa. Bueno, yo espero que la dictadura comunista de Castro rompa su propia censura y le permita al pueblo de Cuba escuchar este contraste de ideas y de temas que lo afectan a ese pueblo directamente. Yo creo que el pueblo de Cuba no puede seguir siendo víctima de un sistema que ha quedado atrapado en la historia, que ha fracasado por sus contradicciones políticas y económicas. Para que el pueblo de Cuba vea el contraste entre lo que representa el señor Alarcón, que es falta de libertad, violaciones de derechos humanos, atropellos, miseria, hambre, hospitales, sí, pero los hospitales para los pluripacientes solamente, y lo que ofrecemos nosotros, que es libertad, justicia, respeto a los derechos humanos, prosperidad, oportunidades ilimitadas. Yo estoy seguro que si el pueblo de Cuba pudiera ver este debate, pudiera recuperar las esperanzas que le ha triturado Fidel Castro y podrá entonces soñar con un porvenir lleno de ilusiones y un porvenir lleno de libertad y de prosperidad que nunca podrá conseguir bajo la dictadura obsoleta y criminal de Fidel Castro. Mientras tanto, nosotros, los cristianos, seguiremos orando por la salvación del alma del señor Fidel Castro, quien se comparó en una blasfemia intolerante, una blasfemia absolutamente insultante para todos los cristianos, se comparó con un santo. Vamos a rezar por la salvación del alma de Castro y vamos a rezar también por la salvación del alma del señor Ricardo Alarcón. Así que yo le doy las gracias a Dios, a CBS y a Telenoticias por esta oportunidad de presentar dos mundos distintos, dos realidades diferentes al mundo, para que el mundo vea lo que ocurre en Cuba y lo que pensamos los hombres libres que tuvimos que tomar el camino del destierro. Muchas gracias. Señor Mascanosa, por última vez me toca recordarle que no hay más tiempo disponible. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al señor Ricardo Alarcón, presidente. Por su patria, la crianza que ellos tuvieron en Santiago de Cuba, que los crearon a ellos como personas, pero también el dolor y la separación. And those who are trying to blame the Cuban American community for the shortcomings of the Cuban people and the economic problems, I'm going to say two words here, boniato and malanga. Those Cubans who are here knows what boniato and malanga is. It's a typical Cuban potato that don't need anything from America to be grown in Cuba. And what happened that the Cuban people can't eat malanga and boniato for the last 25 years? The answer is the failure policy of Fidel Castro, who is interested only in three things. Number one, himself. Number two, himself. And number three, himself. Yo lo conocí a él idealista, porque él siempre fue así. Yo lo conocí a él amando a Cuba, yo lo conocí a él con sus sueños de libertad, de prosperidad, de ayudar al prójimo. Entonces yo me dije, ¿y yo voy a ser la piedra que va a entorpecer su camino? No, 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 no. Yo voy a ser un soporte en mi casa, en su vida, con mi amor, con mi familia. Todo esto va a estar construido para que él pueda desarrollar todo lo que él quiere en su vida. Él me prestaba alas para volar con él. Por lo tanto, yo estaba al lado de él, aunque no estuviera, porque él cuando llegaba a la casa sí compartía. Por eso te digo que su vida personal y su vida pública estaban sumamente mezcladas. Those are the realities, Mr. Chairman, that are going on in Cuba today, and that's why we Cuban Americans and all democratic opposition groups in Cuba support the embargo, and I urge you to support the embargo, and I urge you to understand the suffering of the Cuban people. Thank you. Yo creo que el mundo conoce cuál es el problema de Cuba, conoce el sufrimiento de los cubanos. Yo creo que este es un trabajo que está hecho, pero ¿qué pasa? Que los gobernantes del mundo, todos, casi todos, quieren cerrar los ojos a las tragedias de otros países. Entonces, no es porque no sepan, ya esa labor está hecha. Yo pienso que esa labor la hizo la Fundación. A nivel de los Estados Unidos, a nivel del gobierno, y todavía todos esos senadores, todos los congresistas, todos están funcionando y todos conocieron ese pensamiento. Y por los caminos del mundo, como decía él trató de tocar todas las puertas que pudo, pero eso ya se hizo. O sea, yo no creo que este es el momento para decirle a nadie ni que Raúl Castro es un dictador, ni que en Cuba se violan los derechos humanos,
ni que el pueblo de Cuba está pasando hambre. Esa es una realidad. ¿Qué pasa? Que el mundo no quiere escuchar, como casi nunca ha escuchado. Jorge Mas, chairman of the Cuban-American National Foundation, came here 20 years ago, worked as a milkman to support himself. Today he owns a construction company that provides hundreds of people with meaningful employment. And when he isn't running his country or company, he's immersed in activities like this one, trying to protect the freedom that has been so important in his life. Jorge Mas, thank you for all that you've done and all you're doing. Ahí está. Es muy bonito. Es muy bonito. Para mí me llena de orgullo ver a Ronald Reagan, presidente, según todos los americanos, el mejor presidente que ha tenido la historia de los Estados Unidos, presentar a Jorge Mas como un cubano exitoso. Por eso me molesta tanto cuando Otaola entrevista a Trump y hay miles de cubanos que dicen, mira cómo fue vestido, mira que no sé qué, mira que no sé cuánto, es chismoso, es del turbante. ¿Por qué no nos podemos sentir orgullosos? ¿Por qué no podemos recuperar ese orgullo que teníamos, que tenemos, que debemos tener de ser cubanos? ¿Por qué no podemos recuperar el orgullo que da luchar contra la injusticia? Luchar contra el régimen, luchar contra la dictadura, luchar contra quien oprime, luchar contra quien difama, contra quien acosa, contra quien no permite que nuestros hermanos sean libres. ¿Por qué no podemos recuperar el orgullo de ser cubanos? Que nos lo ha quitado la dictadura. Somos cubanos, vivimos fuera. Somos americanos, somos españoles, somos italianos, somos de donde sea, pero somos cubanos. Y no se nos puede olvidar de dónde venimos. Y no venimos de una revolución, venimos de un país. Venimos de una identidad. Venimos de un lugar que nos ha creado, que nos ha hecho, que nos quiere, al que le debemos de verdad recuperar la libertad. Le debemos a los cubanos recuperar la sonrisa. Le debemos a los cubanos que recuperen la esperanza, la razón de ser. Nosotros podemos, pero no solo podemos, nosotros debemos ayudar a esa gente. En ese último fragmento que ven, que Ronald Reagan lo presenta, eso fue una actividad que se hizo en el 20 de mayo en Miami. Y la administración de Ronald Reagan les dijo a Jorge Mas Canosa, bueno, esto va a ser una actividad del Partido Republicano. Y Jorge Mas Canosa le dijo, no. Ustedes pueden hacer una actividad del Partido Republicano cada vez que quieran. El presidente puede venir a Miami cuando le dé la gana a través del Partido Republicano. Pero si lo van a hacer en Miami, el día 20 de mayo, que es el día de la liberación de la independencia de Cuba, va a ser una actividad de la Fundación Cubano-Americana. Y van a tener el banner de la Fundación Cubano-Americana puesto detrás. Pero no porque le interesaba que la Fundación Cubano-Americana estuviera. No. Para darle voz, para darle crédito a los cubanos. Tenemos que recuperar eso, caballero. Tenemos que recuperar ese orgullo, ese amor, esa alegría que da ver a un cubano exitoso, ver a un cubano poderoso, ver a un cubano valiente y ver a un cubano digno, como era Jorge Mas Canosa.